Haciendo ADN te acompaña hasta las 9 de la noche en la 91.7 en Santiago, en las frecuencias en todo el país y por supuesto en nuestra ventana al mundo, que es adn.cl. Hoy es domingo 15 de octubre y llegamos al Ecuador del 10º mes del año, reconocido mundialmente por ser el mes de sensibilización del cáncer de mama y probablemente la fecha en que más mujeres toman conciencia sobre la relevancia de cuidar su salud. Una problemática que viene subiendo números en los últimos años, en la cual nos vamos a acercar desde la mirada de María José del Río, la vicepresidenta de la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología, que está con nosotros en Te Acompaña. María José, buenas tardes, bienvenida a ADN. Hola, buenas tardes Hans, buenas tardes Nicolás, y muchas gracias por la llamada. Igualmente encantado de saludarla, bien digo, María José. En este mes en particular aumenta el número de mujeres que consultan su situación anual, porque lo hemos conversado en otras oportunidades. Las mujeres en ese sentido, en el cuidar su salud y revisar sus exámenes anuales, son mucho más responsables respecto a lo que somos los hombres. Sí, absolutamente, y en octubre, por ser el mes de la concientización del cáncer de mama, claramente las mujeres y la sociedad en general, o sea, los hombres se acuerdan de decirle a sus parejas, a sus mamás, a sus hermanas, etcétera, que se vayan a hacer la mamografía y suben muchísimo los exámenes. Sin embargo, como país estamos muy al debe en cuanto a la cobertura que era tener la mamografía en general. Si bien en octubre nos acordamos, después durante el año se nos olvida, y estamos muy, muy al debe. Según los datos de la última encuesta CACEM, por ejemplo, solamente el 50% de las mujeres que debían haberse hecho la mamografía se la había hecho en los últimos 3 años. Y la principal razón para eso era que no sabían que tenían que hacérsela. La cobertura que tenemos entre los 50 y los 59 años, por ejemplo, que es un grupo que debiera hacerse mamografías por lo menos cada 1, ojalá, o si no cada 2 años, es un 38-40%. O sea, igual estamos muy al debe en cuanto a nuestra salud, a prevenir nuestra salud las mujeres. María José, bueno, por ende, no basta quizás que durante todo un mes las calles, incluso también nosotros como medios, se tiñan de rosado como un llamado para que las mujeres acudan a las consultas médicas, soliciten obviamente un chequeo preventivo, si no está solamente el llamado, sino que también es hacer énfasis a la acción, y eso es lo que tú señalabas muy bien. Pero sin embargo, el cáncer de mama no es solamente el único cáncer que se puede prevenir en estas fechas. Hay otros que, por ejemplo, hablo del cérvico-uterino, por ejemplo, que también debería ser motivo de consulta, ¿no es así? Absolutamente. Y ahí hay varias cosas importantes que decir. Bueno, primero, el cáncer de mama es la causa más frecuente de muerte por cáncer en las mujeres chilenas. Hace varios años ya que está liderando. Y por eso es que como un tema de salud pública le damos tanta importancia, y por eso nos ocupamos un mes entero de recordarle a toda la población de la importancia, ¿ya? Porque si bien, como tú muy bien decías, Hans, es algo que queramos hacer todo el año, estos meses al final sirven como para ponerle energía a ese recordatorio, ¿ya? Pero exactamente las mujeres tenemos distintas patologías que podemos prevenir a lo largo de la vida, y una de esas es el cáncer cervicuterino también, que tenemos muchas acciones para prevenirlo. No sé si me imagino que han escuchado el Papa Nicolau, que es el examen habitual que nos hacemos las mujeres en el control ginecológico. Así es. Que en el fondo lo que busca es ver que las células del cuello del útero no estén cambiando, no estén con alguna alteración, ¿ya? Pero hoy en día hay otros exámenes que nos podemos hacer las mujeres, que es la pesquisa del virus papiloma humano, que es la principal causa del cáncer del cuello del útero. Vacuna, por ejemplo, que hoy en día está en el Programa Nacional de Inmunizaciones para nuestros jóvenes, lo cual fue un gran avance para evitar que nos infectemos de este virus y por lo tanto prevenir el cáncer del cuello del útero. Pero además tenemos este examen que es para pesquisar si tenemos o no este virus. Y esa es parte de las cosas que las mujeres debiéramos hacer en nuestra consulta con el ginecólogo anual. Al final el ginecólogo para las mujeres es como el médico de cabecera, como el pediatra de los niños, el control niño sano. Para las mujeres el ginecólogo en el fondo es la oportunidad de ver cómo estamos en las distintas etapas de la vida con las distintas cosas y prevenir. Al final todas estas cosas, la mamografía, el Papa Nicolau, la pesquisa del virus papiloma, nos permiten prevenir enfermedades y prevenir el morirnos de estas enfermedades al final. Entonces es una importantísima oportunidad para tener más salud. Siguiendo una analogía, estamos conversando con María José del Río, la vicepresidenta de la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología. Sigamos la analogía del doctor y el control de niños sanos. Este examen que se deben hacer las mujeres es anual. En ese momento anual, ante el ginecólogo, ¿cuáles son los exámenes que debieran revisar para hacer el control del año y decir, ya, todo esto está ok y puedes ir y continuar con tu vida? ¿Qué es lo que se debe hacer? Depende de la edad. ¿Ya? En las distintas edades de la mujer tenemos que mirar distintas cosas, ¿ya?
En la adolescencia, por ejemplo, tenemos que mirar todas las conductas de riesgo, el consumo de alcohol, de algunas drogas, las infecciones de transmisión sexual, en la adolescencia, en la época más universitaria. En el fondo, a esa edad nos tenemos que fijar en esto. Y ahí tenemos los ginecólogos y ginecólogas una oportunidad muy grande para poder influir en la sociedad, ¿ya? Porque tal como cuando uno es mamá y lleva a los niños al pediatra, cuando una mujer acude a su ginecólogo, en el fondo, para su control anual, está buscando eso, está buscar prevenir ciertas cosas. Entonces, ahí en la adolescencia y época más universitaria tenemos eso. Después, desde los 30 años, hacemos ya este examen que te decía, que es la pesquisa del virus papiloma humano. Si no hacemos ese examen antes, desde los 21 hacemos el Papa Nicolau, pero desde los 30 ya debiéramos hacer el examen del virus papiloma humano, que como te decía, es ver si tiene esa persona el virus o no. Y si lo tiene, nos permite tomar acciones antes que estas células tengan alteraciones. Entonces, en el fondo, es un examen que nos permite llegar antes que lo que nos permitía el Papa Nicolau, que es ya ver cuando las células están alteradas, ¿ya? Y eso lo hacemos, como te decía, desde los 30 hasta ya los 60, 70 años. Después ya desde los 40 tenemos que empezar a preocuparnos de las mamas, ya si bien hay cáncer en mujeres antes de los 40 años, hay cáncer de mama, lo principal es después de los 40, por lo tanto desde los 40 hasta que esa mujer tiene por lo menos 10 años de expectativa de vida, tenemos que preocuparnos de las mamas también y seguir con el cáncer del cuello del útero, y ya después cuando entramos en la etapa de la menopausia, climaterio, preocuparnos de todas las enfermedades cardiovasculares, la presión, el tener un peso saludable, el estilo de vida, el tabaco, o sea, depende de la etapa de la vida de que nos vamos a ir preocupando, ¿ya? Pero si hablamos de prevención de cáncer, en las mujeres claramente los dos más importantes, la prevención del cáncer de mama y la prevención del cáncer del cuello del útero con este examen que te comentaba. María José, ¿cuáles son los síntomas, las anomalías o los cambios en el organismo que las mujeres deben alertar o deben poner en alerta a propósito, obviamente, de todo lo que estamos conversando sobre este mes de la concientización del cáncer de mama? ¿Cuáles son las primeras señales que hay en el organismo de las mujeres ante una posible sospecha de un cáncer de mama en su organismo? Sí, perfecto. Te voy a hablar un poquito de los dos cánceres que estábamos hablando. Bueno, también el cervicuterino también, sí. Claro. Primero, estamos por la mama. Bueno, primero decirte que para ambos dos el ideal es que lleguemos antes de los síntomas, ¿ya? El examen, la mamografía, es para encontrar el cáncer de mama antes de que éste tenga síntomas, antes de que pueda ser palpable. Y cuando lo encontramos en esa etapa, el cáncer de mama tiene tratamiento. Entonces yo creo que ese es un mensaje súper importante de darle a la población, porque la palabra cáncer es una palabra que uno asocia inmediatamente a muerte, a miedo, a que me voy a morir en el fondo. Y en la mama, cuando lo encontramos a tiempo, tiene un tratamiento. Entonces, el hacerse la mamografía hay que verlo al final como una oportunidad para poder encontrarlo a tiempo y tratarlo, ¿ya? Porque muchas veces cuando actuamos desde el miedo al final, dejamos de hacer las cosas. Entonces, prefiero no hacerme el examen para no encontrar algo, ¿no? Pero por eso te digo, primero el ideal es que lleguemos antes de que tenga síntomas. Ahora, si no lo hemos encontrado antes de que tenga síntomas, ¿de qué me tengo que fijar en la mama? De, por ejemplo, algún nódulo que antes no tenía y que me apareció. Que la mama se puso roja, que el pezón se retrajo y antes no estaba retraído. Que se inflamó una mama, que tengo un nódulo en la axila, un ganglio axilar que se inflamó, ya en el tamaño, en la temperatura de la mama y principalmente los nódulos que antes no tenía, ya eso en cuanto a la mama. Y secreciones en el pezón, por ejemplo, también sangrados, que no te lo había mencionado. Pero como te digo, el ideal es que lo encontremos antes de que produzca estos síntomas y para eso tenemos que prevenir, y ahí está la mamografía, que es la que se lleva es la ganadora en el fondo como examen preventivo para pesquisar el cáncer de mama a tiempo. Y en cuanto al cáncer del cuello del útero, si bien el sangrado vaginal puede ser un síntoma, después de relaciones puede ser un síntoma de cáncer de cuello del útero, también de nuevo acá tenemos que apostar a encontrarlo antes de que genere un síntoma, y más aún hoy en día con este examen de detección del virus podemos encontrarlo antes de que genere incluso la enfermedad. Podemos atacar antes de que incluso esté la enfermedad. Entonces tenemos dos herramientas preventivas importantísimas, y si bien, Hans, creo que es muy importante tu pregunta, de saber cuáles son los síntomas para llegar, tenemos que tratar de llegar antes. Y llegar antes es ir con el ginecólogo y hacer los exámenes respectivos. Y cuando llega el momento de desplegar los resultados sobre la mesa, ¿cómo se interpreta lo que dicen los exámenes? Claro, ahí, en la mamografía está la clasificación del VIRAS, que en el fondo es una clasificación
de la imagen que yo estoy viendo. Ya, eso es súper importante también. No es un diagnóstico. O sea, cuando a mí me entrega mi mamografía y mi ecografía, por ejemplo, dice una descripción y un BRAF. Y eso es una conclusión de la imagen que yo estoy viendo, ¿ya? No es el diagnóstico. El diagnóstico al final lo va a tomar una biopsia de esa lesión. Entonces, cuando yo tengo un examen que me salió alterado, obviamente lo primero que tengo que hacer es ya sea ir a mi ginecólogo o a un especialista en mama para que interprete ese resultado y en base a eso ir o no a tomar una biopsia, pero ir a consultar lo antes posible. Y el cáncer de mama y también el cáncer del cuello del útero están dentro de las patologías GES, por lo tanto hay plazos que el sistema, ya sea público o privado, tiene que ir cumpliendo para asegurar que ese diagnóstico al final se haga a tiempo y no quede ahí perdido. Pero lo primero es ir a consultar de todas maneras, ya que hay que interpretarlo, hay que ir más allá, no... El doctor Google a veces nos da respuestas no tan buenas, así que ahí de todas maneras ir a consultarlo con el médico tratante, ya sea con el ginecólogo, en el caso del cáncer del cuello del útero de la mama o con el especialista en mama. Bueno, y con todas estas recomendaciones estamos mucho más conscientes que nunca, sobre todo las mujeres que están a esta hora en la sintonía de que hay que hacerse la mamografía, los exámenes respectivos. No solamente cáncer de mama, lo señalaba muy bien María José del Río, sino que también del cáncer cérvico-uterino. Y por eso queremos agradecerte esta conversación que es muy necesaria, sobre todo en este mes donde se concientiza, justamente se sensibiliza esta enfermedad. Y por eso queremos agradecer este contacto contigo, María José del Río, vicepresidenta de la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología. Muchas gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias, Hans. Y ahí para concluir, yo creo que hacerle un llamado a las mujeres. ¿Sí? ¿El llamado a las mujeres es? Perdón, pensé que se había cortado. Muchas gracias. Para concluir, hacerle un llamado a las mujeres que muchas veces tendemos a posponernos, en pos de nuestra familia, nuestros hijos, de quien sea, el trabajo, a ponernos, a ir a nuestros controles, a prevenir. Al final, el llamado a la prevención, yo creo que es muy importante. Llegar antes salva las vidas. Así que ese llamado a no olvidarnos de la mama, del cáncer del cuello del útero y de nuestra salud en general. Por supuesto. Gracias a ustedes también por darse el tiempo de concientizar. Cómo no, sí, pues nos hacemos eco de ese llamado, de hacer un pequeño comentario. Yo hablaba de que no bastaba de que en un mes se tiña, obviamente, las calles, los medios, o ponernos, obviamente, el listón del rosado del cáncer de mama, sino que ojalá esto se haga todo el año. Así que con ese llamado nos quedamos y agradecemos este contacto contigo, María José. Que estés muy bien y que tengas un feliz domingo. Absolutamente. Muchas gracias a ustedes también. Feliz domingo. Muchas gracias. 6 de la